comienza este verso. 2 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice así. Si usted no trajo Biblia, en la pantalla aparecerá. Dice así: mas como Dios es fiel. Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por medio de nosotros. Amén y amén. Ahora, me gusta cómo comenzó eso. Me gusta. Cuando yo leí el versículo dije: mas como Dios es fiel. Wow, de verdad, Él es el único fiel. Y voy a comenzar contando una historia que está en la Biblia. Y dice que el reino, había un tribunal y se divide el reino. Se divide el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam y Roboam. Roboam, nieto de David, se divide y agarra uno 10 tribus y otro agarra 2 tribus, se dividen. Y Jeroboam agarra 10 tribus, que era la parte de Israel, y él empieza a hacer sacrificios que no habían sido mandados por Dios. Elige sacerdotes, pastores que no habían sido ordenados por Dios. Empieza y le dice al pueblo de Israel: ahora estos van a ser sus dioses. Y hace 2 becerros de oro para que los pueblos de Israel idolatraran a esos becerros. Y por el otro lado estaba Roboam. Roboam, por su parte, empieza a trabajar y pasan 240 años en ese lapso donde solo gobiernos corruptos, víboras dentro del gobierno y reinado de aquel entonces, no se podía hacer absolutamente nada. Y entonces manda Dios a un profeta de Belén y le dice estas palabras que están en Reyes capítulo 13 versículo 13. Dice: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí en la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará todo sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que queman incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y luego al darse la vuelta, el altar se rompe, pero ya fue dada la palabra de Dios. Entonces Jeroboam, su reinado, les estoy contando esto para que puedan entender. Jeroboam solo tenía ese día para hacer ese sacrificio, y él persiste en seguir haciendo esos sacrificios. 22 años duró el reinado de Jeroboam. Luego sube su hijo Nadab y reina. Luego viene una conspiración de Baasa y toma el reino y dirige la nación por 24 años. Luego él a su hijo. Luego otra conspiración. Luego entra Sinri, conspira, pero dura solamente 7 años. Onri toma el reinado por 12 años. Luego sube Acab, el perverso, que reina por 22 años, que ordenó la muerte de los profetas de Dios. Y luego sube Osías, dura 2 años. Luego sube Corán, reina 18 años. Sube Joás, Jeroboam por 41 años. Y luego Zacarías, pero no Zacarías el profeta, él dura 6 meses. Luego Saúl, Mahán, Pecaz, Oseas. Y todo esto que les acabo de mencionar fueron 210 años donde se estaban adorando a dioses de otras naciones. Pero mientras que en el sur, de la descendencia de David, Salomón, estaba Roboam. Y las escrituras dicen que iba a nacer un niño llamado Osías.
Y este niño Osías él restablece el reino. Y cuando restablece el reino, se encuentra unos pergaminos, se encuentra la ley, donde dice que solo se debería adorar a un solo rey. Este niño no sabía nada. Algo pasa en su corazón. Hay amor y empieza a decir: no, vamos a quemar todos los altares. Y de repente encuentran dónde estaban los altares que había tenido Jeroboam, el malo, y empieza a sacar los huesos y quema ese altar. En sí, al final, 240 años pasaron en todo ese lapso. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque su palabra, escuche, es un sí y un amén. Él no dice tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Él cuando da la palabra es un sí y lo confirma con un amén. Entonces el apóstol Pedro, en su segunda carta, antes de partir, dice estas palabras: tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien a estar atentos como antorcha que arde hasta que el día esclarezca. Entonces la Biblia que tú tienes ahí, la Biblia que tú estás leyendo, está llena de promesas, y las promesas de Dios son un sí y un amén. Y hoy puede hacer que tu vida esté oscura, hoy puede hacer que tu situación sea difícil, y hoy puede hacer que la enfermedad sea muy dura, pero tenemos las promesas de Dios, y las promesas de Dios son un sí y un amén para tu beneficio. Yo no sé cuántos venían hoy a decir, bueno, nuestras oraciones de siempre es decir: Señor, por favor, hoy llénanos de tu gloria. Todos los servicios, que el Espíritu Santo nos toque, porque Él dijo algo: me es necesario que me vaya, pero les voy a dejar a alguien, y es el Espíritu Santo, y Él estará con ustedes todos los días. Esa es una promesa, señores, esa es una promesa. Y a raíz de eso le digo: Espíritu Santo, Jesús dijo, no lo digo yo, Jesús dijo que tú ibas a estar con nosotros todos los días. Manifiéstate en este lugar, cada servicio, porque este lugar fue construido para que tú habitaras. Este lugar fue construido para que tú te manifestaras en la vida de cada una de las personas. La persona que venga triste tiene que salirse llena de gozo. La persona que venía con problemas va a salir con paz, y la persona que venía con una enfermedad, un diagnóstico malo del médico, pueda salir con esperanza de decir: Señor, por tus llagas nosotros fuimos sanados. Hay una esperanza, hay una promesa, y la Biblia está llena de promesas para cada uno de nosotros, porque sus caminos son mejores que los tuyos. Los pensamientos de Él son mejores que los tuyos. Tú podrías pensar, y hasta este punto podemos limitar a Dios, porque yo pienso lo mejor de lo mejor. Pero el Señor me diría: ¿sabes qué? Piensas lo mejor de lo mejor, pero mis caminos son mejores que los tuyos. Señor, yo no te puedo ganar. Mis pensamientos, y pienso en lo más grande. No. Tus pensamientos quedan cortos a los que yo tengo para ti. Y cuando tenemos identidad de hijo o identidad de hija, sabemos que las promesas se cumplen. Abraham tuvo una promesa, tardó años para que se cumpliera, pero pregunto, el tiempo le dio la razón a Abraham. Ahí va Abraham cuando le cambia el nombre. Primero se llamaba Abraham, padre enaltecido, y luego el Señor le dice: hey, viejito lindo, te quiero mucho. Porque te quiero mucho, ahora te vas a llamar padre de multitudes. Antes se llamaba padre enaltecido. Adiós, padre enaltecido. ¿Qué es enaltecer, verdad? Padre enaltecido. Enaltecido, no tenía ni un hijo. ¿De qué se enaltecía? Bueno, ahora sí enaltecer. Te voy a cambiar el nombre. Ahora te vas a llamar Abraham, padre de multitudes. Ah, sí, ahí sí se enalteció Abraham.
Iba caminando por la plaza. Abraham, padre de tecidos. Momento, soy padre de multitudes ahora. ¿Cómo la ven? Esto está loco usted. Ni un hijo tiene ahora. Antes era enantecido. Y ahora dice que es padre de multitudes y ni uno le ha dado. Y mirad la edad. Ya no sopla. Mira a su esposa. Dice la Biblia que estaba como uva pasa. La matriz seca. Entonces la gente decía, Abraham está loco. Escuchen, ¿no creen ustedes que es más fácil pensar que Dios le diga anda a la guerra y vence al ejército enemigo, que decirle vas a tener un hijo? Mira a su esposa, que nada, ya no podía tener hijos, te mira él en un espejo y dice, yo ya no. Eso iba en contra del razonamiento natural. Ganar una guerra, quizá él hubiera sido un buen general, no importa la edad que tenía, pero decirle, mi cuerpo ya está como muerto, mi esposa ya no, esto es sobrenatural. Y Dios le da la promesa, y la promesa se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Nace su hijo Isaac, porque había una promesa. Nosotros ahora tenemos, la Biblia está llena de promesas. ¿Qué promesa es la que tú estás creyendo para tu vida? ¿Qué promesa estás agarrando en tu corazón y estás atesorando para caminar, creer y estar firme en esa promesa y decir, Señor, yo sigo caminando en esta promesa? Como dice alguien por ahí, pongámonos serios. El pueblo del Señor está pasando situaciones difíciles a nivel del mundo. Pero si el Señor en Génesis 28 dice, y Dios bendijo al hombre, ¿por qué yo sigo pensando en que no soy un hombre o una mujer bendecida? ¿Por qué sigo pensando yo en que no puedo levantar mi negocio, levantar o ser el mejor en las ventas de mi negocio? ¿Por qué no? Pregunto. Y te voy a decir algo, el tiempo me dará la razón. ¿Qué razón, pastor? Cuando tú entiendas y empieces a caminar en fe, me vas a decir, pastor, tenía razón. Lo que pasa es que yo tenía temor, no creía, la incredulidad me sobrevino. ¿Sabe qué? El lugar donde vivo no me permite avanzar. Estoy en un lugar marginado, en una zona roja, y estoy rodeado solo de gente pobre. Gente con pensamientos negativos. Usted sabe, fe negativa es lo contrario a lo que esperamos, ¿verdad? Estoy rodeado de eso y yo creo que aquí no puedo yo tratar la manera de salir adelante porque lo que oigo alrededor mío es todo lo negativo. ¿Por qué no? ¿Por qué no es más? Podría ser difícil, pero ¿por qué no marcamos una diferencia? Y la diferencia sería que en medio del entorno social donde estamos viviendo, nosotros podamos levantarnos con sueños y aspirar cosas grandes si tenemos identidad de hijo y tenemos las promesas aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que pasó con los reinados? 210 años. Y entonces empieza Abraham y Dios viene y lo saca de la tierra de los caldeos y lo manda a morar a otro lado, y ahí él hace su riqueza. Lo empieza a sacar. Ahí vive 100 años en un lugar donde no había nada. Ahí moró 100 años y luego nace su hijo Isaac, y ahí él vive 87 años. Y luego nace Jacob, otra temporada de años. Y luego nace José. Y José, usted sabe la historia, va a Egipto. Y luego en Egipto manda a traer a su papá porque estaban huyendo de la escasez, porque no había comida. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí pasan casi 500 años esclavos. Hasta que un día viene el Señor y por medio de Moisés saca al pueblo de ahí. Pero Dios tenía una promesa, que Dios iba a establecer una nación poderosa. Y dése cuenta, 500 años, 250 de reinados perversos, y luego 100 años de Abraham habitando en la tierra de los caldeos, luego Isaac, luego Jacob, luego José, y luego llega Josué para conquistar, ungido con la presencia del Espíritu de Dios, y conquista una tierra prometida. Después de 500 años, Dios cumple lo que promete.
Dios cumple lo que promete. No, aquí no me oyeron, tal vez aquí. Dios cumple lo que promete. Tal vez aquí. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Él no falla. Él no falla. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros ya no creemos en la palabra. El diablo nos ha rodeado tanto de una mentalidad de escasez como el pueblo de Egipto. ¡Ay, mejor estuviéramos en Egipto comiendo cebollas! No trajiste aquí para morir, mejor no hubiéramos muerto allá en Egipto. Y se empezaban a quejar ustedes. No se les olvidó que Dios levantó a Moisés y vieron todo el poder de Dios mandando las plagas. Y cómo el faraón se doblega y deja ir al pueblo con la riqueza. Se les olvidó todo. ¿No será que a nosotros también se nos ha olvidado lo que ha hecho Dios en el pasado? Porque se han hecho estadísticas donde recuerdas más cuando perdiste 100 quetzales que cuando ganaste 100 quetzales. Como que duele más perder, ¿verdad? Y entonces nosotros no podemos avanzar teniendo promesas, porque lo que Dios dice, Él lo cumple. Lo que Él dice, Él lo cumple. Él no va a fallar. ¿Qué debes de hacer entonces? Solamente creer la palabra de Dios. Solamente debes de creer y decir: Señor, yo creo lo que la palabra está escrita y yo camino sobre esa dirección. Mire, ¿qué es lo que pasó? 500 años. 500 años tardaron para conquistar y ir a vivir en Canaán. Pero en el año 60 después de Cristo, Roma hace un edicto y empieza a perseguir a la iglesia. Los emperadores romanos empiezan a firmar y obligan a que cierren todas las iglesias y a matar a los cristianos. Y entonces empieza que los judíos empiezan a huir y a habitar en todas las naciones del mundo. ¿Y no Dios les había prometido su tierra? ¿Por qué salieron huyendo de la tierra que Dios les había prometido? ¿Se recuerdan ustedes los nazis? ¿Cuántos judíos mataron? Pero Dios nunca se olvidó de su promesa, porque en 1940 Israel ya es una nación y todo el mundo regresa a esa nación, porque Dios les había prometido esa tierra y ahora es una nación. Acaban de cumplir 75 años como nación. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Pastor, pero usted me está hablando de 500 años y me está hablando de 75 años. De 40 años de Moisés, de casi 25 años de Abraham. Pero yo lo necesito ya. No puedo esperar 25 años para salir de la deuda. En 20 años yo creo que ya me morí. ¿Ya para qué quiero? Precisamente para eso, señores, mis queridos hermanos, es que necesitamos la fe. El único que puede cumplirnos es Dios. Él es el único. Es el único. ¿Qué tenemos que hacer? Es creer sus promesas. Él no nos va a fallar. Tienes que estar tomado de la mano de Él siempre. Escuche, cuando Jesús sanaba, le decía: vete y no peques más. En otras palabras, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Vive en santidad, porque la fe de tu milagro que hoy obtuviste, excelentísimo, pero tú debes de seguir con esa misma fe hasta que tú te mueras. Es un estilo de vida. Mi fe me sirve todos los días, no solo para aquel milagro. Ahí estaba aquel paralítico del tanque de Betesda, y cuando Jesús llega y le dice: ¿sabes cuánto tiempo has estado aquí? 38 años, maestro. 38 años. Ya no tengo dinero. Antes pagaba para que me cargaran y si el agua se movía, me lanzaran. Ya había perdido las esperanzas. Pero para no cansarlos en esta historia, Jesús lo sanó. Luego se va el paralítico, le dice Jesús: vete, agarra su lecho y vete. Y se fue, se lo encuentra en la iglesia. Y cuando se lo encuentra en la iglesia le dice: vete y no peques más. Escuche, porque no sea que algo peor te venga.
Jesús fue muy claro. Yo recibo un milagro, Señor, yo voy a vivir en santidad a causa de este milagro. Porque una cosa peor puede venir. Sí, sí puede venir. Entonces mi fe me va a servir siempre para mantener un carácter firme sobre mi Señor Jesús. Siempre. Y como yo sé que Él no miente, más me aferro hacia Él. Dice aquí: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creer también en mí, en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis también para siempre. Escucha, dice también la palabra que las puertas del Hades no prevalecen. Las puertas del infierno no han prevalecido sobre la iglesia. Escuche lo que le voy a decir. Pregunto: ¿dónde están los gobernantes romanos que empezaron a cerrar iglesias muchos años, miles atrás? ¿Dónde están? ¿Y dónde está la iglesia? Más viva que nunca, con un avivamiento fuerte. El movimiento del Espíritu Santo es fuerte. Solo es de que dispongamos un corazón. ¡Arde en Dios! Y la gente vendrá a verte arder en Dios. Una iglesia donde no pasa nada es una iglesia muerta. Tiene que haber poder. Tiene que haber manifestación del poder de Dios. Y el árbol se conoce por su fruto. Usted viene aquí a decir: bueno, Señor, yo voy a ir a la iglesia porque hoy, aparte de sentir tu gloria, y como dice el corito, me gusta que se llene tu casa de su gloria. Miren, los años, en el siglo XV, en los avivamientos, yo les he contado, donde los niños jugaban en las bancas y había una espesa nube, nieblina podríamos llamarlo, pero es la presencia de Dios. Los niños jugaban en medio de la gloria de Dios. 3, 4 veces llegaron los bomberos porque decían: se está incendiando la iglesia. Y los bomberos llegaban, y cuando llegaban no había nada. Era el puro poder y el fuego de Dios, de una iglesia que anhelaba la presencia del Señor. En la calle Jesús había un hombre que no tenía brazo. Viene el pastor y le dice: ¿quieren ver algo? Pase adelante, quítese el saco. No tiene brazo. No tengo brazo. El pastor empieza a orar y el brazo se le empieza a formar, el hueso, los tendones, la piel, uñas, dedos, todo. Y toda la gente, que creo que ustedes igual estarían, y pasa algo aquí, porque no lo hemos visto. Hemos visto milagros más de otro nivel, un poquito más bajo, pero vamos a llegar a ese nivel. En los discipulados que tuvimos el día viernes por la noche, estábamos hablando del poder, donde Dios nos designa y nos da el poder para poder ir a sanar, resucitar. ¿Dónde es el mejor lugar para ir a resucitar? No, porque ahí todavía están enfermos y vivos, con esperanza están ahí. Y yo le decía a mi esposa: a veces me dan ganas de ir allá a los funerales, porque ahí es donde están los muertos, ¿verdad? Con un poquito de miedo y temblor, ¿verdad? Padre, en nombre de Jesús, que resucita, que abra los ojos, Señor. ¿Y qué pasaría si pasa? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque todavía nos falta la fe, ¿verdad? Una vez estaba una mujer y la pastora iba rápido, y una muchacha tenía cáncer en el seno. Pastor, disculpe, ¿puede orar por mí? Sí, Padre, en nombre de Jesús, que están en el nombre de Jesús. Ahí nos vemos. Oración. La oración no es oración. Enojada se quedó la hermana. Al otro día, cuando se fue a bañar y se fue a cambiar, se empezó a tocar. Ya no tenía el cáncer. Ahora le pregunto yo: está como aquellos niños que uno le dice: ¿cuántos se saben el Salmo 23? Y se levantó el niño. Yo lo sé, dijo. Que voy a mi pastor y solo eso necesito.
literal, es real. Jehová es mi pastor y solo eso necesito. Pero si nosotros leemos todo lo que dice Salmos, a ver si lo encuentro aquí, que aquí lo había puesto. Jehová es mi pastor. ¿Qué? Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Solo eso necesitamos. Qué promesa más grande.